Hola a todos, bienvenidos a Todo de Mate. En este video vamos a abordar los conjuntos acotados inferiormente. En un video previo vimos los conjuntos acotados superiormente y las definiciones que aquí veremos son muy parecidas a esas definiciones. Primero, veamos qué es un conjunto acotado inferiormente. Decimos que si A es un subconjunto de los números reales, A está acotado inferiormente si solo si podemos encontrar un número k en los reales, de manera que k sea menor o igual que cualquier número x en el conjunto A. A cualquier número k con esta propiedad se le llama una cota inferior del conjunto. Entonces, ¿qué es una cota inferior de un conjunto? Es un número que debe ser menor o igual que todos los elementos del conjunto. Aquí, por ejemplo, en este diagrama tenemos a nuestro conjunto A y tenemos a este número K. Ahora observen que este número K en efecto es menor o igual que todos los elementos del conjunto. De hecho, es menor que todos ellos. Y observen además que todos los elementos del conjunto A quedan a la derecha del número K. Sin embargo, esto es posible que no ocurra siempre, ya que por ejemplo consideren este elemento. Este elemento es un elemento del conjunto, pero observen que él es menor o igual que todos los elementos, porque es menor que todos estos del conjunto y es igual a sí mismo. Por lo tanto, este número es también una cota inferior del conjunto A. Es decir, la definición de cotas inferiores acepta que la cota inferior puede estar en el conjunto, como en este caso, pero también puede que no esté, ya que por eso la definición nos dice menor o igual que cualquier elemento del conjunto. Entonces observen que, por ejemplo, para este caso, cuando la cota inferior es menor que todos los elementos, de hecho, todos los elementos del conjunto quedan a la derecha del número k. Pero en el caso que una cota inferior esté en el conjunto, es aparte de él que todos los elementos del conjunto están a su derecha. En esta definición es muy importante este hecho, que eso debe cumplirse para todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, imagínense que este número k estuviera aquí. Entonces, si eso pasara, observen que ese número k ya no sería una cota inferior del conjunto, porque ya no es menor o igual que todos los elementos, ya que aquí habría un elemento del conjunto que es aún menor que él. Así que es muy importante que sea para todos los elementos del conjunto. Sin embargo, como les mencionaba antes, en este caso, en efecto k es una cota inferior del conjunto. Ahora veamos algunas otras observaciones de las cotas inferiores. Por ejemplo, imagínense que K es una cota inferior del conjunto. Y ahora tomamos a K1 un número menor o igual que esa cota inferior, es decir, estamos en esta situación de acá. Entonces observen que K1 también resulta ser una cota inferior del conjunto A. Esto se puede verificar fácilmente. ¿Por qué? Porque como K es una cota inferior del conjunto, eso quiere decir que K es menor o igual que X para cualquier X en A. Y además hemos tomado a K1 para ser menor o igual que K. Ahora, uniendo estas dos desigualdades, tenemos que K1 es menor o igual que K, que a su vez es menor o igual que cualquier X en el conjunto A. Y ahora por la transitividad de las desigualdades tenemos que K1 es menor o igual que X y esto ocurre para cualquier X en el conjunto A. Ahora observen que esta de acá es exactamente la definición de una cota inferior. K1 en efecto es una cota inferior del conjunto porque él es menor o igual que cualquier elemento del conjunto. Y de hecho aquí pueden observar que en efecto K1 deja a su derecha a todos los elementos del conjunto A. Esto es algo muy importante porque ¿qué nos dice? Que si nosotros encontramos una cota inferior de un conjunto, cualquier otro elemento menor o igual que esta cota es también una cota inferior del conjunto.
lo que quiere decir que si hay una cota inferior, de hecho hay infinitas. Luego de esta observación vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para el conjunto de los números naturales, -1 es una cota inferior del conjunto. ¿Por qué? Porque -1 es un número que es menor que cualquier elemento del conjunto de los naturales. Por supuesto, también 0 es una cota inferior, -5, -pi, por ejemplo, también son cotas inferiores del conjunto de los naturales. Ahora aquí, por ejemplo, observen que 3 es una cota inferior de este conjunto, porque 3 es menor o igual que todos los elementos. Por ejemplo, aquí 3 es menor que 5, menor que 6, menor que 9 y 3 es menor o igual que sí mismo, es decir, 3 es menor o igual que 3. Eso es lo que les mencionaba antes, que las cotas inferiores sí podrían estar en el conjunto. Por otra parte, el intervalo de menos infinito a 1, que son todos los números reales menores o iguales que 1, este conjunto no tiene ninguna cota inferior, porque no hay ningún elemento en los reales que sea menor o igual que cualquier elemento de este conjunto. Entonces, ya que este conjunto no tiene cotas inferiores, eso quiere decir que este conjunto no es acotado inferiormente. Pues recuerden que por definición un conjunto es acotado inferiormente si solo si tiene cotas inferiores. En otro ejemplo, esto de acá, este tipo de intervalos, todos son acotados inferiormente. Es decir, este tipo de intervalos, por ejemplo, abierto en A, abierto en B, cerrado en A, cerrado en B, los semiabiertos o semicerrados, todos son acotados inferiormente. ¿Por qué? Porque observen que en cada uno de ellos, por ejemplo, el número A, que es su extremo inferior, ese es una cota inferior. Por ejemplo, aquí, recuerden que estos de acá son todos los X que son mayores que A y menores que B. Entonces, el número A resulta que es menor que cualquier elemento de ese conjunto. Entonces, A es una cota inferior. Aquí, por ejemplo, este conjunto, recuerden que son los X mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Así, este número A es menor o igual que todos los elementos de este conjunto, es decir, A es una cota inferior de este conjunto. Y algo análogo ocurre con estos dos de acá. Ahora, observen que, por ejemplo, en este caso dijimos que A es una cota inferior de este conjunto y A pertenece al conjunto, lo cual también ocurre para este caso. Sin embargo, en este caso de aquí, A es una cota inferior de este conjunto, pero A no pertenece a este conjunto. De hecho, en este caso, en este conjunto, ninguna cota inferior pertenece al conjunto, lo cual también ocurre en este caso de acá. De aquí entonces tenemos varias observaciones. Observen que una cota inferior de un conjunto no tiene por qué existir. Por ejemplo, aquí no habían cotas inferiores. Tampoco tiene que ser única, pues ya antes dijimos que si hay una cota inferior hay infinitas. Y tampoco tiene por qué pertenecer al conjunto. Hay casos en los que sí puede pertenecer. Por ejemplo, en este caso, 3 es una cota inferior y pertenece al conjunto. Por ejemplo, también en este caso, A es una cota inferior y pertenece al conjunto. Pero, por ejemplo, en este caso, A es cota inferior y no pertenece al conjunto. Y de hecho, en este ejemplo, no hay ninguna cota inferior que pertenezca a este conjunto. También en este ejemplo podríamos agarrar a -9, por ejemplo, y -9 es una cota inferior del conjunto y no pertenece a él. En resumen, como les menciono acá, las cotas inferiores no tienen por qué existir, no tienen por qué ser únicas, pueden pertenecer al conjunto y también pueden no pertenecer al conjunto. Y hay conjuntos como estos en que ninguna cota inferior está adentro del conjunto. Hasta ahora hemos hablado qué significa que un número sea una cota inferior. Ahora veamos qué significa que no sea una cota inferior. Decimos que si K no es una cota inferior de A, eso significa que hay al menos un elemento del conjunto que es menor que K. ¿Por qué? Porque recuerden que para que sea una cota inferior, él tiene que ser menor o igual que todos los elementos del conjunto. Entonces, si no lo es,
quiere decir que hay algunos elementos o al menos un elemento de el conjunto que es aún menor que él. Aquí es muy importante que tiene que haber un elemento en el conjunto que sea menor que él. Así, por ejemplo, este número k no es cota inferior, ya que hay elementos, por ejemplo, estos tres, que son aún menores que él, elementos del conjunto, como les menciono. Igualmente, por ejemplo, si k estuviera por aquí, observen que aquí k tampoco sería una cota inferior, ya que aún existe un elemento del conjunto que es menor que él. Así que eso significa que nuestro elemento no sea una cota inferior del conjunto. Por supuesto, el hecho que yo diga que un elemento en particular no es una cota inferior del conjunto, no quiere decir automáticamente que ese conjunto no tenga cotas inferiores. Por ejemplo, para este conjunto en particular que tenemos aquí en azul, este número k no es una cota inferior. Pero, por ejemplo, si tomamos el número k por aquí, ahí sí, ese número k sería una cota inferior del conjunto. Pero tal como lo tenemos aquí, como lo tenemos originalmente, pues este resulta no ser una cota inferior. Así que tomen en cuenta eso. Un número particular puede no ser cota inferior, pero aún podrían haber otros números que sí sean cotas inferiores del conjunto. Veamos ahora la siguiente definición. Decimos que un conjunto A no es acotado inferiormente si este pues no tiene cotas inferiores. Ahora, ¿qué quiere decir que no tenga cotas inferiores? Quiere decir que ningún número real X puede ser cota inferior del conjunto. Entonces, acabamos de ver qué significa que un número en particular no sea una cota inferior. Aquí decimos que como no es acotado inferiormente, ningún número real puede ser cota inferior. Es decir, que si yo agarro cualquier número real X, aquí, para cualquier número real X, este número real X no puede ser una cota inferior. Entonces, ¿qué quiere decir que él no sea cota inferior del conjunto A? Bueno, que puedo encontrar un elemento en el conjunto, un y en A, de manera que y sea aún menor que x. Y esto ocurre para cualquier número x en los reales. Por ejemplo, si tomáramos a x por aquí, igualmente siempre podemos encontrar elementos del conjunto y en A que sean menor que x. Igualmente, por ejemplo, si tomamos a x aquí, siempre podríamos encontrar elementos del conjunto que sean aún menores que él. Así que eso significa que un conjunto no sea acotado inferiormente, que ningún número real es cota inferior. Eso quiere decir que para cualquier número real X que tomen, siempre se podrá encontrar un elemento en el conjunto en A, de manera que ese elemento sea aún menor que el X que tomamos. Y recuerden, eso se tiene que poder hacer para cualquier número real. Veamos un ejemplo para que quede más claro esto. Por ejemplo, comprobemos que el intervalo de menos infinito a 2 no tiene cotas inferiores, es decir, que no es acotado inferiormente. Este intervalo se representa por medio de este rayo que tenemos aquí en azul. Ahora, por definición, para comprobar que este conjunto no es acotado inferiormente, debemos comprobar que ningún número real puede ser una cota inferior de él. Entonces, vamos a tomar a cualquier número real y veremos que ese número k no puede ser una cota inferior del conjunto. Para la prueba la vamos a dividir por casos. Por ejemplo, supongamos primero que k es un número mayor o igual que 2. Es decir, estamos en esta situación de acá. K queda a la derecha del número 2. Ahora pensemos, ¿podrá ser un número mayor que 2 una cota inferior de este conjunto? Recuerden que cota inferior significa que él tiene que ser menor o igual que todos los elementos del conjunto. Gráficamente es claro que K no es menor o igual que todos los elementos de este conjunto. De hecho, pueden ver que K es mayor que todos ellos. Sin embargo, por la definición que acabamos de ver, para que un número k no sea cota inferior del conjunto, basta encontrar un solo elemento en el conjunto que sea aún menor que él.
Aquí, por ejemplo, podemos tomar al número 1, que 1 está en el conjunto y 1 es menor que k, es decir, esto. Y así comprobamos que para este caso ningún número mayor o igual que 2 puede ser una cota inferior, ya que siempre existen elementos del conjunto que son aún menores que él. Igualmente ocurriría, por ejemplo, si k fuera igual a 2. En este caso, igualmente, 1 es un elemento del conjunto y 1 es menor que k, que en este caso sería 2. Así que este caso pues ya queda probado. Ahora veamos el siguiente caso, cuando k es menor que 2. Es decir, gráficamente tenemos esto. Nuevamente recuerden, para comprobar que k no es una cota inferior, debemos poder encontrar un elemento del conjunto que sea aún menor que él. Aquí, por ejemplo, si k es menor que 2, pues k menos 1 también es menor que 2. Es decir, que k menos 1 es un elemento de este conjunto. Entonces observen que claramente k menos 1 es menor que k, es decir, esto de acá. Entonces hemos podido encontrar un elemento del conjunto, que es k menos 1, que es aún menor que k. Por lo tanto, k no puede ser una cota inferior del conjunto. Y así hemos probado que ningún número k puede ser una cota inferior del conjunto. Por lo tanto, en efecto, el conjunto no tiene ninguna cota inferior, es decir, que el conjunto no es acotado inferiormente. Ahora hablaremos sobre algunas observaciones de algunos errores que se suelen cometer a veces. Recuerden que decimos que k es una cota inferior del conjunto. Esto quiere decir que k es menor o igual que cualquier x en el conjunto A. Pero a veces se suele escribir que k es menor o igual que el conjunto. Esto de aquí está equivocado. ¿Por qué? Porque recuerden que k es un número real y A es un conjunto. Entonces no podemos comparar a un conjunto con un número. Lo que tenemos que hacer es escribir esta definición, la definición completa. Así que eviten escribir ese tipo de situaciones porque puede llevar a errores. Observen que aquí esto sí está correcto porque tanto k como x son números, ya que los x son números elementos del conjunto A. Ya que hemos discutido ampliamente los conjuntos acotados inferiormente y las cotas inferiores, veamos ahora los conjuntos acotados. Si tenemos un conjunto A, subconjunto de los reales, se dice que A es acotado si y solo si A es acotado superior e inferiormente. En otras palabras, tiene que existir un número m de manera que el valor absoluto de cualquier x en A sea menor o igual que m. Dicho de otra forma, el conjunto A tiene que poder encerrarse en un intervalo de la forma menos m y m. Esto quiere decir que el conjunto sea acotado. Ahora, esto de hecho es una abreviación porque recuerden que para que sea acotado tiene que ser acotado superior e inferiormente. Ahora, como tiene que ser acotado inferiormente, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que él tiene al menos una cota inferior, es decir, que existe un número A, una cota inferior, tal que A es menor o igual que cualquier elemento del conjunto. Esto es por este lado, pero también tiene que ser acotado superiormente, es decir, que tiene que tener al menos una cota superior, b. Entonces existe este número b, tal que b es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Si tienen dudas respecto al concepto de cota superior, les invitamos a ver el video que te dejamos en las tarjetas. Ahora, uniendo estas dos cosas, ¿qué es lo que tenemos? Que cualquier elemento del conjunto A es mayor o igual que A, que esta cota inferior, y menor o igual que B, que esta cota superior. Ahora, si ustedes toman a m como el máximo de los valores absolutos de la cota superior e inferior, entonces, por propiedad de valor absoluto, se tiene que el valor absoluto de x es menor o igual que m. Y esto ocurre para cualquier x en el conjunto A. Entonces realmente esto de aquí es solo una forma más abreviada de escribir todo esto de acá. Al final, como les menciono, que sea acotado
quiere decir que es acotado superior e inferiormente. En otras palabras, hay un m positivo tal que todo el conjunto se puede meter entre menos m y m, que es exactamente lo que dice aquí, pero de forma abreviada. Ahora veamos algunos ejemplos. Para cada uno de los conjuntos que se nos presentan, vamos a determinar si son acotados inferiormente y en caso de serlo, vamos a encontrar una cota inferior. También vamos a ver si son acotados superiormente y también en caso de serlo, vamos a determinar una cota superior. Y finalmente vamos a revisar si son acotados y en caso de ser acotados, vamos a encontrar quién es el número m positivo, tal que el valor absoluto de esos x es menor o igual que m para todo x en A. Este m es el de la definición que teníamos aquí. Entonces veamos cada uno de nuestros conjuntos. Tenemos primero a los conjuntos y aquí tenemos estas columnas. Esto de aquí quiere decir si es o no acotado inferiormente. Este de acá, quién sería una cota inferior. Esto de aquí nos dirá si es acotado superiormente. Esta columna, quién sería una cota superior. Luego esta columna nos dice si es o no acotado. Y finalmente la última columna va a ser el m que nos está pidiendo esta de acá, el tercer ítem. Por ejemplo, para el conjunto de 3 a más infinito, observen que claramente es acotado inferiormente, ya que 3 es menor o igual que cualquier elemento de este conjunto. Por lo tanto, 3 es una cota inferior. Eso quiere decir que el conjunto sí es acotado inferiormente. Sin embargo, no es acotado superiormente, ya que no hay ningún número real que sea mayor o igual que todos los elementos de este conjunto. Entonces, este conjunto pues no es acotado superiormente. Por lo tanto, pues no tiene cotas superiores. Y recuerden que para que un conjunto sea acotado, tiene que ser acotado superior e inferiormente. Aquí entonces, como no es acotado superiormente, concluimos que el conjunto no es acotado. Y al no ser acotado, entonces no existe este m del que habla la definición. Ahora en el siguiente ejemplo, de menos infinito a menos 9, este conjunto no tiene ninguna cota inferior. Esto se prueba de forma similar a lo que vimos con el intervalo de menos infinito a 2, ya que no hay ningún número real que sea menor o igual que todos los elementos de este conjunto. Entonces este conjunto pues no es acotado inferiormente, por lo que no tiene cotas inferiores. Sin embargo, sí es acotado superiormente. Por ejemplo, menos 9 es un número que es mayor que todos los elementos de este conjunto. Entonces, sí es acotado superiormente y menos 9 es una cota superior. Y no es acotado, ¿por qué? Porque no es acotado inferiormente. Entonces, como no es acotado, pues no existe este m del que habla la definición. Luego el intervalo de 2 a 6. Observen que claramente es tanto acotado superior como inferiormente, ya que 2 es menor o igual que cualquier elemento de este conjunto. Entonces, sí es acotado inferiormente y 2 es una cota inferior. También 6 es mayor o igual que todo elemento de este conjunto. Entonces, sí es acotado superiormente y 6 es una cota superior. Y ya que es acotado tanto inferior como superiormente, entonces este conjunto sí es acotado. Ahora, ¿quién sería el m del que habla la definición? Bueno, podemos retomar lo que vimos antes, que cuando ya tenemos una cota superior o inferior, un m que funciona es tomar el máximo de los valores absolutos de la cota superior y la cota inferior. Ese m funciona. Entonces aquí sacamos valor absoluto de 2, valor absoluto de 6 y el máximo de esos valores absolutos pues es 6. Entonces 6 es el m que buscamos. De hecho, cualquier otro número mayor o igual que 6 funciona. Ahora para el siguiente conjunto, observen que este conjunto es un conjunto finito. Algo particular es que los conjuntos finitos siempre son acotados, ya que al ser finito nosotros podemos determinar quién es su elemento mayor y quién es su elemento menor. Por ejemplo, aquí observen que menos 20
es una cota inferior, ya que menos 20 es menor o igual que cualquier elemento del conjunto. Entonces, sí es acotado inferiormente y menos 20 es una cota inferior. También observen que 9 es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Eso quiere decir que sí es acotado superiormente y 9 es una cota superior. Y ya que es acotado tanto superior como inferiormente, entonces es acotado. Y el m de la definición, como les mencioné antes, lo sacamos sacando valor absoluto de la cota inferior, la cota superior y el máximo de esos valores absolutos es un m que funciona. Entonces aquí el máximo, el valor absoluto de menos 29, pues es 20. Por lo tanto, 20 funciona. Y como les mencioné antes, cualquier otro número mayor que 20 también va a funcionar. Y por último, tenemos al conjunto de la forma 1 sobre n, donde n es un número natural. Observen que este conjunto tiene la forma 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, 1 sobre 100, 1 sobre 1.000.000, etc. Entonces, este conjunto, por ejemplo, 0, es un número que es menor que cualquier elemento de este conjunto, ya que todo elemento de este conjunto es positivo. Y así, entonces, el conjunto es acotado inferiormente. Luego, como les mencioné antes, este conjunto tiene la forma 1, un medio, un tercio. Entonces, todos los elementos de este conjunto son menores o iguales que 1. Entonces 1 es una cota superior, por lo tanto el conjunto sí es acotado superiormente. Y por ende el conjunto también es acotado y el m que funciona es 1. Y con esto hemos llegado al final de este video, esperamos que te haya sido muy útil y en los próximos videos seguiremos viendo cuestiones como el ínfimo y el supremo de un conjunto. Por hoy esto ha sido todo, hasta la próxima.